Buen día, el día de hoy vamos a entregar nuestro producto integrador de aprendizaje. Eh, los integrantes en este equipo es Emanuel Blázquez Cortinas, Neidelin Jocelyn Arroyo Carrizales, Ichel Alejandra Rodríguez Salazar y yo, Mariana Guerra Martínez. Ok, primero que nada vamos a dar una introducción. Pues en el presente trabajo se puede observar una cartera de clientes de Secondary National Bank donde nos da la oportunidad de analizar una muestra de datos de algunas cuentas. Toda esta información debe ser analizada y presentada para un ejecutivo. Entonces, lo que debemos de hacer es aplicar todo lo aprendido hasta el momento del curso, más aparte, además que nuestra fuente de apoyo es Excel, esto con el fin de poder visualizar de la mejor manera correcta los datos encontrados. También se mostrarán dos casos más en el cual se presentará un análisis en el cual en conjunto el equipo lleva a cabo para dar un punto de vista del trabajo realizado. Aquí estamos viendo el caso 1 que en el Departamento de Planeación del Century National Bank y reporta la señora Lambert debido a que se necesita hacer un análisis de datos. El señor Selling es el presidente del banco y de modo que usted querrá asegurarse de que su análisis está completo y exacto, además elige una muestra aleatoria de 60 clientes. Procedimiento del problema 1. Con los datos analizados, 26 es el número de clientes que tienen tarjetas de débito. Siendo 60 los clientes o cuentas, la proporción del cliente que las utiliza es de 60 sobre 26, o sea, 1.4333, igual a 1.96, o sea, 26. El intervalo de confianza es de 95% de la proporción de clientes que se utiliza y para encontrar la probabilidad Z dentro del área de confianza es de 2 sobre 0.95, igual a, o sea, esto nos da 0.475. ¿Y Z da 1.96? La respuesta, o sea, es entonces que no es razonable concluir que la mitad de los clientes utilizan tarjeta de débito. Y los puntos extremos del intervalo de confianza son 0.24 sobre 28 y 0.6538. El punto extremo más bajo es 0.2428. O sea, 24.28% de los clientes que utiliza esta tarjeta. Y si sacamos la media de sus valores del intervalo, es de 0.2428 más 0.6538. Sobre 2 queda igual a 44.83%. Y podemos concluir que menos de la mitad de los clientes utilizan tarjeta de débito. El procedimiento del problema 2 es este procedimiento que se trabajó en Excel y se utilizaron los 5 pasos de la prueba de hipótesis. Y primero se calculó la X media. Primero se calculó la media y la desviación estándar. Y pues la media dio a 10.3 y la desviación estándar dio a 4.29. Luego seguimos con el paso 1, que es calcular la hipótesis nula y alternativa con los datos que se nos asignan. Y así seguimos con los pasos correspondientes y llegamos a la conclusión de que la hipótesis nula no se rechaza, debido a que el valor t es mayor. Entonces aquí se hace que el paso 1 se establecen las hipótesis nula y alternativa. El paso 2 se selecciona un nivel de significancia siendo este 0.05.
En el paso 3 se identifica el estadístico de prueba y en el paso 4 se formula la regla de decisiones. Y finalmente, en el paso 5 se toma una decisión y pues aquí es donde se rechaza la hipótesis, donde la hipótesis nula no se rechaza con el nivel de significancia de 0.05. Y en el procedimiento de en el procedimiento del problema. En el problema 3, aquí trabajamos el Excel en el que se utilizaron los 5 pasos de la prueba de hipótesis y también se utilizó la tabla ANOVA para poder sacar el resultado. En el paso 1 se establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En el paso 2 se selecciona un nivel de significancia, el cual nos dio 0.05. En el paso 3 se identifica el estadístico de prueba y en el paso 4 se formula la regla de decisiones, que son los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. En el paso 5 se toma una decisión, la cual nos dio que el valor de F es mayor que el valor crítico, por lo que la hipótesis nula se rechaza, entonces las medidas no pueden ser iguales. Y en el paso 4 realizamos diferentes tablas en el Excel donde nos incluyen los datos de los 4 ciudades con sus datos. Estos pueden ser el saldo, los servicios, los débitos, los intereses. Y aquí también pues incluyó la tabla NOVA para así sacar los promedios y también el valor de F y su valor crítico. Aquí se muestra el análisis de varianza de un factor, el resumen en la que viene la tabla. Viene el promedio y también la varianza y también el análisis de la varianza, donde nos arroja F y el valor crítico para F. En el problema 4, el señor Selig también tiene intereses en los cajeros automáticos del banco. La pregunta es si hay alguna diferencia en el uso de los cajeros automáticos de las sucursales. Aquí esta tabla la realizamos en Excel y está el análisis de varianza de un factor y el análisis de la varianza. Como resultado del problema 4 tenemos que se obtiene a raíz del análisis del problema número 3, pues de este caso, y también podemos observar que la diferencia es amplia. También, pues, por eso mismo concluimos que el cajero automático del Banco de Atlanta tiene mayores operaciones en los cajeros automáticos y enseguida tenemos a Erie, Louisville y finalizamos con Cincinnati. Y también nos muestra el análisis de varianza de un factor en promedio, varianza y en F, probabilidad y el valor crítico para F, el cual es 2.77. Para el problema 5 se debe de analizar si los clientes que poseen tarjetas de débito tienden a usar cajeros automáticos en formas distintas de las que no las tienen. Primero se analizan los clientes que utilizan y no utilizan tarjetas de débito. Y podemos observar en la tabla que está que pues que es donde se nos muestra X1 y X2. En el paso 2 es hacer la sumatoria de la base de datos que se nos presenta, que es X1 menos X2, que el resultado de X1 es igual a 10.23 y el resultado de X2 es igual a 10.35. En el paso 3 sacamos la X media y la desviación estándar de la X1 y X2, que pues la X media es igual a 10.23 y la desviación estándar de X1 es igual a 4.34 y la desviación estándar X2 es igual a 4.31. En el paso número 4 nos dan un resultado de las dos X.
En el paso 5 sacamos el procedimiento de S1 y S2 con la fórmula que, pues como podemos ver, S1 es igual a 4.34, S2 es igual a 4.31. Entonces, S2P es igual a 472.615 y 615.764. Después hacemos la suma y la división, dando como resultado que es igual a 18.765. Y finalmente, para la T, en el resultado es menos 0.108. En el paso 6, como resultado final y contestando a la pregunta, debido a que no se pueden rechazar la hipótesis nula, se concluye que los clientes con tarjeta de débito no tienden a usar cajeros automáticos de forma distinta a los que no tienen. Bueno, en el caso número 6 dicen, consulta los datos de Century National Bank y utiliza el saldo de cuentas de cheques como variable dependiente y como variable independientes, el número de transacciones en cajeros automáticos y el número de otros servicios empleados. Si el individuo tiene tarjeta de débito y si se pagan intereses en la cuenta, en particular, indique en un reporte qué variables parecen relacionarse con el saldo de la cuenta y pues explicar la variación de los saldos de las cuentas. Entonces la pregunta es, ¿se deben emplear todas las variables propuestas en el análisis o se pueden eliminar algunas? Bueno, y aquí pues tenemos la solución, ¿verdad? Aquí vemos en el Excel la base de datos y pues vemos la fórmula que tenemos. Entonces se proporciona varios comandos para saber los elementos de la fórmula y pues la fórmula es y es igual a más b1 x1 más b2 x2 más b3 x3 y entonces a esto se le pueden agregar las x que se necesitan porque pues es por eso se puede decir que si ocupo 4x le puedo poner las que se ocupen. Entonces, con base a la fórmula, solo se cambia conforme a las letras y resultados que se obtuvieron. Y pues vemos que aquí está lo mismo, la fórmula. Entonces, en este caso, en particular, no, se puede cambiar los datos como las ciudades así, porque pues no es lo enfocado en sí. Entonces, la respuesta en este caso es si se pueden eliminar los diferentes apartados en la tabla de datos como las ciudades, ya que no son necesarias en la fórmula. Ok, en el caso número 2, la señora Jane Dempsey es gerente del Centro de Atención de Emergencia del Bell Grove Medical Center y una de sus responsabilidades es tener enfermeras suficientes para que puedan atender con prontitud a los pacientes. Es muy estresante para los pacientes esperar mucho para poder recibir atención de emergencia, aunque sus necesidades no sean debido a muerte. La señora Dempsey reunió la información siguiente respecto del número de pacientes durante las últimas semanas y el centro no atiende los fines de semana. Da la impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos el día final de la semana, o sea que es el viernes. Y si hay diferencias, ¿cuáles días parecen ser los más ocupados? En la solución del caso obtenemos el control de 4 semanas, que es de lunes a viernes, y los pacientes que se reciben por día, como podemos ver, en la semana 1 de lunes recibieron 38, el martes 28, miércoles 28, jueves 30 y viernes 35, y así sucesivamente, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos resumidos que el día lunes tenemos un promedio de 36.75, el martes de 27,
miércoles de 26.25, jueves 25.5 y viernes 33.75. Respondiendo a la pregunta, ¿cuáles días parecen ser los más ocupados? En respuesta, pues obtenemos que durante el mes o el tiempo que se realizó el estudio del caso, es el día lunes con más pacientes atendidos cuando se creía que era el viernes. En el caso número 3 de Terry and Associates, formulé la ecuación de regresión lineal múltiple que describa la relación entre el costo de entrega y las demás variables. Estas tres variables explican una cantidad razonable de la variación de la variable dependiente. Estima el costo de entrega de un equipo cuya preparación tarda 10 minutos, 30 minutos de entrega y debe recorrer una distancia de 14 millas. En este caso, se utilizó la fórmula y es igual a más B1x1 más B2x2 más B3x3, ya que hay que calcular el costo estimado en la tabla. Entonces se analizaron los datos en Excel y se hizo una tabla dando como resultado todo el total de la tabla en la fórmula. Y pues se sustituyó los resultados de esta tabla y se encontró el resultado de Y de este problema, dándonos que Y es igual a 22.1765. Y eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.